Buenas tardes, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en esta mañana. Qué mejor estar juntos orando al Señor, alabándole y también escuchando de su palabra, ¿no es cierto? El Señor nos ama. Dios nos ama. Y Dios la ama a usted. Y Él puede hacer las cosas nuevamente, completamente diferentes. Él ya dio el paso, ya lo habíamos dicho. Él dio el paso al morir en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y ahora nos toca a nosotros dar el segundo paso. Y Él puede transformar las cosas. Para los que están ahí con complicaciones, con que les complica la vida, la esperanza, realmente el Señor puede hacer las cosas nuevas. Tengamos esperanza en Él. Acerquémonos a Él. Arrepentámonos cuando hay que arrepentirse de nuestros pecados, pero acercámonos al Señor, que Él puede darnos una vida distinta. Y en ese sentido, habíamos estado hablando de que Dios nos habla, ¿no es cierto? Toda esta unidad grande que hemos hablado se llama Dios nos habla. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros, a todos nos habla. Y tenemos que ver eso, que todos los que han llegado aquí hoy día es para que Dios de alguna manera les siga hablando. ¿Sí o no? ¿Quién quiere que el Señor le hable hoy día? Ahí estamos, ¿no es cierto? A mí también cuando preparaba el mensaje el Señor me habló. Y si ustedes, hay alguno aquí entre nosotros que también vino con esa ansia, que viene por primera vez, vean que el Señor también a ustedes les puede hablar, les puede acoger y simplemente acérquense a Él. Ese es el llamado, acérquense a Cristo, acérquense a Cristo. ¿Hay alguien que viene por primera vez aquí? Queremos entregarle algún regalito también, no sé si hay alguien. Allá hay unas manitos, allá atrás también hay otras manitos. ¿Arriba hay alguien? Sí. ¿Dónde? ¿Arriba hay? ¿Alguien? Sí. Acá también. Sí, bendiciones por acá. ¿Hay alguien? Bueno, sean bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos y nosotros simplemente les queremos acoger como una familia. Nosotros, para que ustedes sepan, queremos ser una gran familia en Cristo. Estamos en camino a eso, aunque ya lo somos. Nosotros lo declaramos porque somos una gran familia en Cristo, pero queremos ir mejorando también en el camino. Así que sean bienvenidos todos los que vienen por primera vez. También le van a entregar algún regalito ahí los hermanos de recepción a los que, para que levanten su manito de nuevo, pero ahí están. Pero les van a entregar un regalito también los hermanos de recepción con mucho cariño. Así que ahí arriba también hay alguien. Así que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Y como decíamos, Dios nos habla y les va a hablar a todos nosotros. Y queremos que el Señor nos siga hablando, pero como decíamos, es la voz del Señor, y la voz del Señor no siempre es como uno quiere, sino que es según su propia voluntad. Y fíjense que hoy día vamos a hablar de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? ¿O por qué la Biblia es una autoridad para nosotros que tenemos que obedecer? Todos de alguna manera tenemos autoridades o le hacemos caso a personas o a opiniones. Hoy día han proliferado por todos lados los opinólogos y cada uno dice esto otro. Los influencers, uno se mete a YouTube y hay un montón de influencers, youtubers, TikTok. Ahora hay otras plataformas, ¿no es cierto? Le cambiaron el nombre a Twitter y ahora se llama X. Entonces, y todos tienen de alguna manera influencias en la vida. Imagínense que hasta los libros. Hay personas y hay grupos que libros de ficción los toman por verdaderos. No sé si sabían eso, pero incluso libros de ficción, personas que creen que son verdaderos. Una cosa es hallar un libro bueno. No estoy diciendo que la literatura sea mala, a mí me gusta leer. Y me gusta leer literatura. Imagino que a varios de ustedes, por lo que sé también. Perdón. Y
Pero otra cosa es decir todo lo que está ahí es verdad. Hoy en día a los jóvenes les gustan mucho esos libros de fantasía. No sé si lo han visto, son unas series que vienen como 3, 4, 5, 6, 7 tomos y los leen. Algunos que le llaman distopía, no sé si han escuchado esa palabrita, donde el mundo termina muy mal y va hacia el despeñadero. Y una cosa es leer esos libros por entretención o por algo que me entreguen, pero muy distinto es creer que eso es verdad. Y de alguna manera, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mayor autoridad que ustedes tienen en su vida? ¿Cuál es la mayor autoridad que ustedes tienen en su vida? Y dicen, a este sí que yo le hago caso. Y fíjense que ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque hoy día nosotros estamos hablando de que la Biblia tiene autoridad. ¿A quién le haces caso tú? ¿A quién escuchas? ¿A Tomás Moschetti? Hoy le estoy haciendo propaganda a la radio de hoy. ¿A quién escuchas realmente? Y ese es un punto, porque fíjense que cuando nosotros decimos que la Biblia tiene autoridad, nosotros al menos quiero plantearle 3 cosas. Que la Biblia tiene autoridad porque es palabra de Dios para nosotros, le obedecemos, pero porque Dios quiere tener una relación de amor con nosotros, que eso es completamente distinto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén, ¿o no? Segundo, que es palabra de Dios, pues. No es cualquier sabiduría humana, no es cualquier libro como otros, sino que es palabra de Dios. O sea, Dios nos está hablando ahí. Y tercero, el Espíritu Santo está presente ahí, potentemente. El que nos da la seguridad inspirada de que la Biblia lo que nos quedó es presencia del Señor. ¿Se fijan en esos 3 temas? Para después vamos a terminar con algunas cosas prácticas, o más prácticas de lo que vamos a hablar antes. Pero fíjense que es una relación de amor. Yo dudo que algún autor por ahí, ni por mucho que quiera mejorar el mundo, escriba un libro y diga, no, si ahora yo quiero tener una relación de amor con mis lectores. ¿Se fijan o no? Pero Dios sí quiere. Cuando Dios se quiere comunicar porque nos ama. Dios se quiere comunicar porque quiere reconstruir la relación de amor que Él tiene con nosotros. Porque quiere restaurarnos completamente, porque quiere lo mejor para nosotros. Y de ahí, desde esa relación, uno puede decir, nosotros podemos obedecer esa palabra de Él. Nosotros no obedecemos a un tirano. Nosotros obedecemos a un Dios que nos ama. ¿Se fijan la diferencia o no? Algunos dicen, no, pero es que Dios te pide esto, otro, te deja una serie de reglas. Pero fíjense que eso no es lo primordial de la Biblia. Lo primordial de la Biblia es la transformación del ser humano para tener una relación con Él, un mensaje de salvación y de transformación, no solo de nosotros, sino de toda la realidad humana. Y fíjense que ahí es donde aparecen estos versículos que leímos, que vamos a leer algunos, que están en Juan 14, versículo 15 en adelante, que es cuando la última semana de Jesús, cuando les deja estas palabras a sus discípulos y cuando está con ellos, al final, se supone que eran los que habían andado con él 3 años de su ministerio. O sea, eran los que tenían más confianza con él. Aquí todavía estaban los 12. Todavía Judas no había salido para entregarlo. Y aquí todavía estaban los 12. Y Jesús aún le estaba hablando a ellos. Y les dice en el versículo 15, que va a ser proyectado ahí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero fíjense que esto es una relación de amor nuevamente que no parte con nosotros, sino que parte con Dios. Juan había dicho ¿se acuerdan que Jesús mismo había dicho en el versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Entonces es Dios el que comienza esa relación. Es Dios el que lo busca a ustedes. Dicho de otra manera, cuando más adelante dice en este mismo pasaje, lo vamos a leer después, que Dios no nos deja solos, no nos deja huérfanos, lo que está diciendo es que nos entrega su palabra también. No solo su presencia a través del Espíritu Santo, sino que nos deja su palabra para nosotros, para guiarnos. ¿Se fijan lo importante de eso, no? Que nos deje su palabra es tremendo porque nos está diciendo, ustedes con esto no están solos, no están solas, tienen una guía para la vida. Y después dice en el versículo 16, y yo les pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El otro consolador es el Espíritu Santo, que está ahí para acompañarnos en cada momento. Y no solo que el Espíritu Santo, como dice en el 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará, ¿dónde? En ustedes. Esa presencia poderosa de Dios no solo que esté fuera, sino que está en nosotros. ¿Se fijan eso? Uno dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo a veces me he preguntado, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿No les pasa a ustedes con esas preguntas extrañas que a uno le vienen a veces, humanas? ¿Cómo va a hacer que Dios viva en nosotros, su Espíritu? Pero lo que nos está diciendo el Señor es que cuando nosotros creemos en Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, el Espíritu Santo mora en nosotros. Está no solamente a mi lado. Yo a veces conversaba con algunas personas de mi familia y ellos es difícil explicarlo esto, pero a veces me decían, no, si yo sé que Dios está a mi lado. No, si yo sé que en este problema Dios va conmigo. Y yo les decía, no, es que eso no dice la Biblia. Y es difícil explicarle eso. O sea, estamos diciendo que sí, que lo dice en el sentido que va a mi lado, ¿no es cierto? Que va con nosotros. Pero es distinto cuando uno le dice, es que el Señor Jesús lo que promete es que ese Espíritu va a estar en ustedes. ¿Se fijan la diferencia, no? No solo a mi lado, sino que va en nosotros. Su presencia, sellados por Él, como dice Pablo, sellados por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y eso es una cuestión que nosotros tenemos que vivir. No solamente decir, sino que vivir día a día. Y ahí es donde uno pregunta, pero, pucha, ¿cómo puedo vivirlo día a día? Que sí, pues Cristo está en mí, en su espíritu. Sí, cuando viene un colega de ustedes y le responde medio mal, sí, pues Cristo está ahí, con su espíritu. Cuando las cosas no me salieron tan bien como yo esperaba, y me dan ganas de decir algunos chilenismos, Cristo también está ahí, en su espíritu, no solamente con ustedes, sino que en ustedes. ¿Se fijan la diferencia, no? Y ahí es cuando podemos decir, como con Jesús cuando lo dice, el que me ama obedecerá mi palabra. O mis mandamientos, dice más adelante. Y ahí se pone difícil porque habla de obediencia, pero una obediencia basada en el amor. A mí me cuesta a veces controlar mi carácter, los que me conocen. Aunque me veo pasivo, a veces igual se me sale, como dicen por ahí, el indio. Y se me sale un poquito, pero no trato de controlarlo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y fíjense que ahí es donde uno recuerda. Es que no estamos diciendo solo yo soy cristiano. ¿Se fijan la diferencia? No estamos diciendo solo somos cristianos.
o soy seguidor de Cristo, eso es verdad, sino que estamos diciendo el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es lo que hay que recordar, porque ese es el que me capacita para poder seguir a Cristo, para obedecer sus mandamientos, para ser transformados, para manifestar el amor de Dios a los demás, para decirles a los demás, hay esperanza, para decirles a todos que Cristo los ama y que hay un camino de salvación y hay un camino para una vida nueva. Dice después en el 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y parte de no dejarnos huérfanos es que Él nos deja su espíritu, pero también nos deja su palabra. Amemos la palabra de Dios en ese sentido. Fíjense que hoy en día hay una discusión que he escuchado yo últimamente en algunos líderes cristianos, y la discusión es, ¿qué es primero? Y es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Si es más importante Cristo o es más importante la palabra. Y obviamente nosotros decimos que porque Cristo anduvo en el mundo, se quedó escrita el Nuevo Testamento. Eso es evidente, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿y cómo conoceríamos de Cristo si no tenemos el Nuevo Testamento? ¿Se fijan o no? Entonces, en ese sentido, para nosotros la palabra de Dios es muy importante porque Dios quiere que la tengamos para poder conocerle mejor y oír su mensaje para nosotros y para la humanidad. Un mensaje de amor, de restauración, de salvación para todos. Entonces no hay controversia porque esta, como decía yo, segundo punto, esta es palabra de Dios. Es como que Dios me estuviera hablando. Y tengo que entender que cuando abro la Biblia es como si Dios me estuviera hablando. Obviamente es progresiva, se va manifestando y algunos dicen, pucha que es complicado a veces el Antiguo Testamento porque muestra esto otro, guerra al ser humano que se equivoca. Y fíjense que la Biblia es súper honesta con respecto a la naturaleza humana. La muestra así tal cual es. Tal cual es. Con todas sus virtudes y con todos sus defectos y errores. Entonces nos muestra así nomás, como somos. A veces sirviéndole al Señor con todas las ganas, pero también el ser humano muchas veces haciéndole mal al prójimo. Pero siempre la Biblia nos muestra que hay un camino de vuelta a Dios. Ese es el camino que hay que seguir. En este caso es Jesucristo. Y hay su forma para seguir adelante. Entonces, no podemos conocer a Dios de otra forma que leyendo su palabra, en lo específico. Claro que tenemos que orar, tenemos que juntarnos, pero necesitamos orar y volver con pasión a leer la Escritura. A veces yo recuerdo esos tiempos del primer amor, como dicen por ahí, y uno leía y leía y leía y leía la Biblia, y después con el tiempo a uno se le va apagando ese amor. A veces las personas dicen, no, si no te preocupes, si ya se le va a pasar. Se le va a pasar el primer amor por Cristo. Y yo digo, ojalá no se le pase. Hermanos, hermanas, ojalá no se les pase esa pasión. Al contrario, ojalá la alimenten, más maduro por supuesto, pero ojalá la alimenten para seguir profundizando y entregándose completamente al Señor con todo lo que tienen. Yo imagino que muchos de ustedes en algún momento hicieron compromisos, Señor, te voy a seguir donde tú digas. Si quieres tomar mi vida e ir para las misiones, yo allá voy a ir. Y después pasa el tiempo y vienen las bendiciones. Me refiero bien al matrimonio, después llegan las bendiciones. Y a veces hasta ahí nomás queda ese proyecto. Pero fíjense que tienen que tener pasión por el Señor.
Y en ese sentido, pasión por la palabra de Dios. Cuando se encuentren con la palabra de Dios, tienen que ver a ese Dios vivo, grande, que le está hablando. Y le está diciendo y lo está guiando. Que no es letra muerta, sino es letra viva. Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que no importa la edad, que da lo mismo la edad, que da lo mismo tu posición social. Si tienes o no tienes mucho dinero, da lo mismo. Lo importante es que el Señor te llama y te encamina hacia hacer su voluntad, no la tuya. Lee la Biblia y te darás cuenta. Y en segundo lugar quería decir un detallito con respecto a eso, antes de pasar al tercer punto. Fíjense que mucho se dice acerca de varias cosas en la Biblia. Acerca del fin de los tiempos. Me refiero a las personas comentan con respecto a eso de lo que se supone que dice la Biblia, del fin de los tiempos, de cómo deberíamos comportarnos, incluso a veces amoldan un poquito la Biblia para que se parezca más a lo que yo quiero. Y déjenme decirles que cuando uno va a la Biblia se encuentra con grandes sorpresas. Y de repente nos damos cuenta que lo que decían no era nada tan así. Que la Biblia nos está diciendo otra cosa. Que a lo mejor como tal grupo decía que había que comportarse, no era nada tan así, sino era de otra manera. Yo lo que les estoy tratando de decir es llamarles, escudriñen las Escrituras. Si es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios a la que tenemos que obedecer, escudriñenla. No simplemente crean lo que siempre le han dicho. Yo he escuchado una cantidad de cosas últimamente con respecto al fin de los tiempos, y yo lo voy a decir muy responsablemente, muchas de esas cosas no lo dice la Biblia. Muchas de esas cosas no lo dice la Biblia. Y podemos discutir y podemos ir a los textos, pero leámoslo. ¿Sí? No me crean a mí, leamos los textos bíblicos. Y les llamo a todos a que seamos instruidos por la palabra de Dios, no por nuestras propias opiniones. Y así el Señor nos va a hablar, y les va a hablar a ustedes. Porque como dijimos al principio cuando comenzamos, ¿quién quiere que el Señor le hable hoy? Y quizás todos queremos que el Señor nos hable a nuestra vida. La pregunta es, ¿qué quieres que el Señor te hable? Tercer punto. En el versículo 25, vamos a saltarnos un poquito, dice, todo lo digo porque estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Fíjense que es el Espíritu Santo el que hace recordar a los discípulos todas las cosas que habían vivido con Jesús y después escribirlas. Él es el Espíritu de verdad. Entonces, es por voluntad de Dios que quedan los escritos del Nuevo Testamento para nosotros, por su voluntad. Inspirado por Él, porque Él, dice, les va a hacer recordar. Y ese mismo Espíritu es el que nos hace recordar a nosotros el día de hoy la palabra de Dios. ¿A quién le ha pasado que está en un problema y de pronto no tiene tiempo para ir a la palabra? Porque a veces ustedes saben que las crisis se dan instantáneamente, ¿o no? Y tenemos que reaccionar rápido. Pero el Señor de pronto pone un versículo bíblico. ¿Le ha pasado, no? Entonces es el mismo Espíritu el que le hizo recordar a los discípulos para que quedaran escritas estas cosas. Es el mismo Espíritu que nos hace recordar a nosotros su palabra. Pero la pregunta es, si no tenemos versículos en nuestra mente, ¿qué nos va a hacer recordar? Tenemos que tener materia ahí, ¿no es cierto? Entonces, el aprender versículos bíblicos realmente es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Saber la palabra de Dios, conocerla.
Y después, cuando estemos en algún aprieto, la necesitemos, Dios, ¿qué es lo que va a hacer a través de su Espíritu? Recordarnos lo que Él quiere que recordemos. Y todos hemos tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Y de repente nos saca un texto, una frase de la Escritura. Y uno dice, ya de esto me agarro, de esto me agarro para poder salir adelante. Pero yo lo que le estoy diciendo, estudien, porque el Espíritu sí ocupa la palabra para guiarnos en la vida. Y de repente no la vamos a tener porque no tenemos tiempo para poder en algún momento X recurrir y buscar en ese momento. Pero sí podemos recurrir a lo que tenemos en nuestra memoria. Aprendan versículos bíblicos. Aprendan. Imagínense si solo aprendieran unos 3 o 4 por semana. ¿Cuántos serían en el año? Podríamos aprender hasta unos 200 en el año. Así de fácil. ¿O no? A lo mejor no tan fácil. Yo veía a compañeros, porque yo estudié filosofía en la Universidad de Concepción, y tuve alguna vez compañeros tanto en sociología como en leyes, en la carrera de Derecho, y ellos se paseaban así. Nosotros les decíamos, no sabíamos si eran estudiantes caminando o caminantes estudiando, pero algo así era. Y se paseaban. Bueno, los que han estudiado Derecho saben, ¿no? Se paseaban y rayaban de diferentes colores y tenían incluso códigos de colores para poder estudiar. Y muchos de los que hacen humanidades saben eso, ¿no es cierto?, para poder aprenderse cosas. Y daban un tremendo esfuerzo para aprenderse esos códigos, oye. Y a veces yo me pregunto, ¿cuánto esfuerzo hacemos para poder aprender la palabra de Dios, que es mucho más vital para nuestra vida? No estoy diciendo que estudiar sea malo, para que después no me digan, pastor, usted dijo que estudiar era malo. No, al contrario, capacitarse, salir adelante, obtener grados, es súper importante para la vida porque uno crece como persona. Eso no es el punto. Estoy diciendo cuánto esfuerzo podemos ponerle a estudiar la palabra del Señor, comparado a otras cosas. ¿Se fijan lo que estoy tratando de decir o no? ¿Toman eso o no? Necesitamos darle más esfuerzo a estudiar la palabra del Señor. Nosotros tenemos como iglesia varias cosas. Entre esos tenemos la escuela bíblica dominical, que a veces la asistencia está allá arriba y otras veces guatea. Tenemos los grupos pequeños, como decíamos. Ahora tenemos estos cursos que vamos a lanzar a final de abril. Y tenemos formas de poder estudiar la palabra. He sabido incluso que algunos grupos, algunas personas se juntan a estudiar y leer la palabra, simplemente a estudiarla y leerla. Son grupitos y se juntan por Zoom. Hay tanta idea para poder hacerlo. Y a los que les cuesta pueden pedir ayuda. Pero necesitamos volver a esa palabra de Dios para que nos hable. Dicho de otra manera, muchas veces queremos que el Señor nos hable poniéndolo en el futuro cuando el Señor ya habló en su palabra. Tomemos eso, porque la autoridad de la Biblia solo la podemos tener cuando la obedecemos porque amamos a Dios. La Biblia tiene autoridad porque fue dejada por Dios. No tiene una autoridad humana, tiene una autoridad que es dejada por Dios. Y la Biblia la hacemos autoridad en nuestra vida cuando la obedecemos por amor a Cristo. ¿Amén? Vamos al punto 4 y final. ¿Qué pasa entonces con la obediencia y la autoridad de la Biblia en la familia? Y les voy a hacer simplemente algunas preguntas. Cuando tú piensas bíblicamente, cuando tú te relacionas en tu familia, ¿lo haces desde el punto de vista bíblico? Con tus amigos, con tus vecinos, en todas las que son tus relaciones, ¿lo haces desde el punto de vista bíblico?
¿Le das autoridad en eso? Segundo, en lo sexual. ¿Le das autoridad a la Biblia en el ámbito sexual? Nosotros en la iglesia enseñamos, por ejemplo, lo voy a volver a repetir, dos cosas así bien importantes. Uno, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y dos, que la sexualidad es para ser vivida dentro del matrimonio. No antes, no al lado. Entonces, pero mi pregunta es, lo sexual, ¿le damos autoridad a la Biblia para que nos hable, para que tenga autoridad? ¿Qué pasa a lo financiero? En las finanzas. Una vez veía llamémoslo así, un comercial cristiano que alguien se bautizaba y tomaba su billetera y la dejaba fuera del agua. Se bautizaba él, pero no con la billetera. Y la pregunta es si nosotros queremos dejar entrar también al Señor a nuestras finanzas, a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el carácter? Como yo les decía a los que tenemos un carácter a veces un poquito explosivo, ¿dejamos que el Señor transforme mi carácter? Transformación completa del carácter a través de su palabra. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Una vez, estoy hablando cuando yo llegué a la iglesia, en ese tiempo, yo en broma digo, no era nadie, y simplemente llegué a la iglesia y una hermana me dijo, yo soy así nomás y me tienen que aguantar así como yo soy. Así que, bueno, yo no le dije nada, ¿por qué le iba a decir? Transformación del carácter a través de la palabra del Señor. No de las propias ideas, sino lo que Dios quiere para nosotros. En lo moral, la conducta, en las diferentes conductas, cómo eres en el trabajo, cómo te comportas en los estudios, cuáles son las decisiones que tomas en lo moral, en lo ético. Alguien te podría sacar algo de los que te conocen, ¿no es cierto? En la ética social, cuando nos referimos al país y cuando ya tenemos una visión de país o de comuna aquí en Concepción, ¿qué tanto nos importa el bienestar de Concepción a lo social? ¿Qué tanto nos importa el bienestar de Chile como patria, donde estamos, donde el Señor nos puso a servir? ¿Cómo es nuestra ética social ahí? ¿Realmente influimos como cristianos, por ejemplo, ustedes en sus trabajos? ¿Influir por la mejora del bienestar en Chile? Muchos de ustedes yo sé que tienen trabajo en diferentes ámbitos de la vida, pero yo me pregunto, ¿y ustedes realmente creen que al ser cristianos pueden influir en la sociedad también para lograr un mejor país? Y eso también está en la Biblia. ¿Se fijan o no? Entonces, todas las áreas de nuestra Biblia, pero basadas en la palabra de Dios. Y ahora sí, para concluir, quería decirles lo siguiente. Todo lo que hemos dicho no es mi intención no es convencerlos intelectualmente de que tienen que darle autoridad a la Biblia. No es mi intención. Mi intención es que el Señor le hable a ustedes, a cada uno, y Él, a través de su Espíritu Santo, les convenza que tienen que someterse a la Biblia, no al pastor, no a los líderes, sino a la Biblia. Esa es mi intención. Pero no que lo haga yo, no que con una oratoria o tratando de darle buenos argumentos lo haga, sino que el Espíritu Santo los convenza a ustedes. Y que realmente ustedes digan, ahora sí que sí. Ahora sí que yo voy a obedecer la palabra del Señor. Ahora sí que me voy a poner bajo su soberanía y bajo su autoridad. Y la pregunta es si queremos estar dispuestos a eso. A buscar en la Escritura y decir, sí, yo sé que cuando abro la Biblia encuentro la voluntad de Dios. Para mi vida, para la vida de la iglesia, de mi familia, del país. Y someterme a eso. Pero yo le puedo dar muchos argumentos. Y puedo tratar de buscar los mejores argumentos para eso.
Pero si el Espíritu Santo realmente no los convence, algo pasa. Por eso tenemos que orar para que el Señor le hable. Háblame, Señor, a mi corazón. Y yo no estoy tratando de decirle, ustedes háganlo, le estoy diciendo que yo también soy el primero que tengo que hacerlo. Y decir, Señor, quiero que tú me guíes a través de tu palabra. Quiero que haya pasión nuevamente en mi corazón para estudiar tu palabra. Quiero, Señor, realmente encontrarme contigo en tu palabra. Y quiero, Señor, que tú me hables. No me hagas levantar excusas. Ya no más excusas, sino simplemente rendirme delante de ti. Amén. Tengamos una oración al Señor